Muy buenas noches, estimados estudiantes de la carrera de odontología. El día de hoy vamos a estudiar el tema de grupos sanguíneos y factor RH. Soy la doctora Lisset Jiménez Ayllón. Ustedes saben, docente de los paralelos A y B de la carrera de odontología, de la materia de fisiología. Y justamente el día de hoy vamos a estudiar este tema que, como les decía, son grupos sanguíneos y factor RH. Entonces, vamos a hablar de los siguientes tópicos. Vamos a ver lo que son los grupos sanguíneos. Vamos a hablar también de lo que es el factor RH. Vamos a hablar de lo que es la eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido. Y vamos a hablar un poquito de lo que son los injertos. Entonces, espero que este tema sea de su agrado. Y justamente vamos a empezar, ¿sí? Entonces vamos a prestar atención a nuestro tema de lo que son grupos sanguíneos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de grupos sanguíneos, nos referimos específicamente y vamos a hacer vamos a decir, un recuento que hace muchos años, en realidad, cuando se intentaban realizar las primeras transfusiones sanguíneas, a veces ocurrían acontecimientos inesperados, ¿no? En este caso se producía lo que es la aglutinación inmediata o tardía de lo que son los glóbulos rojos y también lo que es la hemólisis. Y cuando hablamos de aglutinación, nos referimos, ¿qué quiere decir aglutinar? Nos referimos a que los glóbulos rojos básicamente van a empezar a unirse o a pegarse unos con otros. Entonces, cuando existe aglutinación de eritrocitos, vamos a observar que las membranas celulares de los glóbulos rojos empiezan a contactar entre sí y por lo tanto los glóbulos rojos empiezan a formar verdaderos grupos de células, grupos celulares, y también posterior a ello se va a dar lo que viene a ser la hemólisis. ¿Y a qué se refiere el término hemólisis? Hemos, sangre, lisis quiere decir destrucción. Estas células, estos glóbulos rojos van a empezar a destruirse, van a empezar a explotar los glóbulos rojos, va a empezar la membrana celular a desintegrarse y por lo tanto van a empezar a morir estas células. Entonces, ocurre que cuando hacían antiguamente lo que son las transfusiones sanguíneas, se observaba en muchos casos que había personas que llegaban a fallecer. Entonces, por eso es que se decide realizar el estudio de por qué ocurrían estos acontecimientos y se empieza a determinar de que los seres humanos tenemos lo que se conocen como los grupos sanguíneos. Y resulta que tenemos la presencia de antígenos o aglutinógenos que se encuentran en el glucocáliz de los glóbulos rojos. Y la presencia de estos diferentes antígenos que se van a encontrar en el glucocáliz de los glóbulos rojos. ¿Y dónde está el glucocáliz? Si nosotros nos ponemos a recordar un poquito, vamos a ver que el glóbulo rojo tiene una membrana celular. Y por fuera de esta membrana celular se encuentra justamente el glucocáliz. ¿Qué es el glucocáliz? Es una cubierta de carbohidratos. Cubierta de carbohidratos que está ubicada justamente fuera de la membrana del glóbulo rojo. Es acá, en este lugar, en el glucocáliz, donde vamos a encontrar la presencia de esos antígenos que habíamos mencionado hace rato. Que habíamos dicho, vamos a encontrar antígenos que nos van a determinar lo que es el grupo sanguíneo. Entonces, en los glóbulos rojos existen estos antígenos que son una especie de identificación, vamos a decir, identificación del eritrocito. Y enseguida vamos a ver cuáles son estos antígenos, cuya presencia o ausencia va a determinar el grupo sanguíneo. Así también no solamente vamos a encontrar lo que son antígenos en la superficie externa del glóbulo rojo, en el glucocáliz del glóbulo rojo, no solamente vamos a encontrar antígenos, sino también vamos a encontrar la presencia de anticuerpos. Y estos anticuerpos están presentes en el plasma sanguíneo.
están circulando en el plasma y van a ser obviamente anticuerpos conocidos también como inmunoglobulinas que pertenecen a la familia de las gamma globulinas. Entonces, existe una reacción, vamos a decir, una reacción de antígeno-anticuerpo, vamos a decir, o una reacción de tipo inmunitaria. Y es por eso importante conocer los grupos sanguíneos para poder tomar en cuenta todos los recaudos cuando tengamos que someternos a una transfusión sanguínea. Ahí estamos viendo una gotita de sangre en el pulpejo del dedo, que basta esta gotita de sangre, en realidad 3 gotitas de sangre, para poder determinar nuestro grupo sanguíneo. Y enseguida eso lo vamos a observar, ¿no? Entonces, con 3 gotitas de sangre nosotros podemos determinar nuestro grupo sanguíneo. Resulta que existe gran cantidad de antígenos en lo que son las células sanguíneas. Pero como les decía, vamos a estudiar hoy básicamente los antígenos que se encuentran en las membranas de los glóbulos rojos. Y en este caso, fuera de la membrana, en el glucocáliz, ¿no? Entonces se dice que en la superficie de las membranas celulares de las células sanguíneas humanas, al menos existen 30 antígenos comunes. Y otros cientos de antígenos que son más raros. Estos antígenos van a provocar lo que son, habíamos dicho, las reacciones tipo antígeno-anticuerpo. Sin embargo, decimos que la mayoría de estos antígenos son bastante débiles y no tienen gran importancia, ¿no? Principalmente se los utiliza para estudiar lo que es la herencia de los genes, para establecer el parentesco. Sin embargo, vamos a estudiar a lo que viene a ser el sistema OAB de antígenos y el sistema RH. Gracias a estos dos sistemas, al sistema OAB y al sistema RH, vamos a determinar lo que son los grupos sanguíneos. Y vamos a hablar primero del sistema OAB, ¿sí? Y vamos a hablar justamente de los grupos sanguíneos. Ahora, habíamos dicho que los antígenos van a ser 2. Y a estos antígenos se los denomina también aglutinógenos. Eso tenemos que tomar en cuenta, por favor. Antígenos o aglutinógenos. Anticuerpos o aglutininas. ¿Dónde se encuentran los antígenos? En la membrana del glóbulo rojo, fuera de la membrana del glóbulo rojo, específicamente en el glucocáliz. Ahí están los antígenos o aglutinógenos. ¿Dónde están los anticuerpos o las aglutininas? Están circulando en el plasma sanguíneo. Esos dos aspectos tenemos que tomarlos muy en cuenta. ¿Y cuáles son estos antígenos que vamos a encontrar, habíamos dicho, en la membrana del glóbulo rojo? Y resulta que estos antígenos son 2, el antígeno A y el antígeno B. ¿Sí? Antígeno o aglutinógeno A y el antígeno o aglutinógeno B. Vamos a decir que estos dos antígenos se los encuentra en la membrana del glóbulo rojo en una gran proporción en todos los seres humanos. Estos antígenos o aglutinógenos, y se los llama así porque aglutinan los eritrocitos, son los que van a causar la mayoría de las reacciones transfusionales sanguíneas. Pues estos antígenos o aglutinógenos se heredan obviamente de los padres. Puede ser que en la membrana de mi glóbulo rojo tenga la presencia del antígeno A. Puede ser que en la membrana de mi glóbulo rojo tenga el antígeno B. Puede ser que tenga los dos antígenos. Si ustedes ven aquí en el dibujo, el antígeno A está representado por estas espículas de color azul.
El antígeno B está representado por estas flechitas de color verde. Entonces, puede ser, como habíamos dicho hace rato, que en la membrana celular de mi glóbulo rojo yo tenga la presencia de estas espículas azules, que es el antígeno A. O puede ser que tenga la presencia de estas flechitas de color verde, que es el antígeno B. Otra alternativa es que yo puedo tener ambos antígenos, el A y el B. Miren, como en este caso. Este glóbulo rojo tiene los dos. Tiene las flechitas verdes y tiene las espículas azules o celestes. O puede ser que no tenga nada. Miren, no tenga ninguno de los dos antígenos. Entonces, ¿quién es el que me determina el grupo sanguíneo, jóvenes? El antígeno. Si en la superficie de la membrana, en el glucocáliz de mis glóbulos rojos, yo tengo la presencia del antígeno A, mi sangre va a ser del tipo A. Si en la membrana, en la superficie de la membrana de mi glóbulo rojo, yo tengo el antígeno B, mi grupo va a ser B. Si yo tengo en la membrana celular de mis glóbulos rojos la presencia de los dos antígenos o aglutinógenos, ahí está, tengo el A y tengo el B, mi grupo va a ser el AB. Y si no tengo ninguno de los dos, miren, como en este caso, no tengo ninguno de los dos, mi grupo va a ser O, también llamado cero. En algunos libros jóvenes dicen grupo O. Otros autores dicen no se dice grupo O, se dice grupo cero porque no tiene nada. Bastante discutido, ¿sí? Otros autores dicen no, no puede ser cero porque están designados con letras. Los otros grupos, tiene que ser una letra, tiene que ser O, pero otros autores discuten y dicen no, tiene que ser cero porque no tiene nada, no tiene ninguno de los dos antígenos. Básicamente ahí tenemos los cuatro grupos. El grupo A, el grupo B, el grupo O, también llamado cero, y el grupo AB. Entonces, la presencia de este antígeno o aglutinógeno en la membrana celular de mis glóbulos rojos me va a determinar el grupo sanguíneo. Por eso decimos que puede haber el antígeno A, el antígeno B, puede haber los dos, el AB, y puede ser que no haya ninguno. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. ¿Sí? Ahora, en las transfusiones sanguíneas de una persona a otra, la sangre de los donantes y los receptores, el donante es obviamente el que está dando su sangre, el receptor el que va a recibir esa unidad de sangre y se las clasifica justamente con los cuatro grupos que hemos mencionado. Ahí está. Cuando no están presentes ni el aglutinógeno A ni el B, la sangre es del tipo O, llamado también cero, que habíamos dicho. Ahí está. No hay ninguno de los dos. Segundo caso, solo está presente el antígeno A o aglutinógeno A. La sangre es del tipo A. Ahí está. Las espículas azules. Solo está presente el aglutinógeno o antígeno B. La sangre es del tipo B. Las flechitas verdes. Y por último, cuando están presentes los dos, espículas azules y flechitas verdes, el grupo es AB. Entonces ahí tenemos los cuatro tipos principales, vamos a decir, grupos sanguíneos que son el O, el A, el B y el AB. ¿Sí? Bien. Estos antígenos o aglutinógenos hemos dicho que se heredan. Obviamente se van a heredar de los padres y existen 6 combinaciones de genes que van a determinar el grupo sanguíneo, ¿no? En este caso, las combinaciones van a ser O van a ser o A, o B, A, B, B y
AB. Esas combinaciones se conocen también como genotipos. Una persona que tiene el genotipo O, su grupo sanguíneo obviamente va a ser O. El genotipo OA o AA, su tipo de sangre va a ser A, porque tenemos que mencionar que el grupo O es recesivo y los otros grupos son dominantes. Eso tenemos que tomar en cuenta también. El genotipo o los genotipos OB y BB van a dar el grupo sanguíneo o el tipo sanguíneo B. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el O es recesivo frente a los demás grupos sanguíneos. Y obviamente el genotipo AB va a dar el tipo de sangre AB. Entonces ahí estamos viendo y hemos dicho que O, el tipo O es recesivo. Los demás, el A y el B, vamos a decir, son dominantes. ¿Cuál es la frecuencia de los grupos sanguíneos? Vamos a decir que el más abundante, jóvenes, es el grupo O. El 47% de la población aproximadamente tiene el grupo O, llamado también grupo cero, como les había explicado hace rato. El grupo A es el segundo lugar, que representa aproximadamente un 41% de la población. Más raro, el grupo B, apenas un 9%, y un 3% el grupo AB. ¿No? Entonces, a partir de estos porcentajes, vamos a decir que los que aparecen, los genes que aparecen con bastante frecuencia son el O y el A. El gen B es bastante infrecuente, vamos a decir. Es decir, lo encontramos muy poquito, miren. Lo encontramos poco al gen B. Los más abundantes van a ser siempre el O y el A. Eso tenemos que tomar en cuenta. Habíamos dicho que así como encontramos aglutinógenos o antígenos en la membrana celular del glóbulo rojo, fuera de la membrana celular, en el glucocáliz, encontramos también lo que son las aglutininas o anticuerpos. Y estos están presentes en el plasma. En el plasma, eso tenemos que tomar en cuenta, están circulando en el plasma. Ahora, nunca, y esto ustedes tienen que tomarlo en cuenta también, nunca en una misma persona que sea del grupo, por ejemplo, grupo B, si en el glucocáliz de sus glóbulos rojos una persona tiene el antígeno B, jamás en su plasma, en el plasma de esa persona, va a haber una aglutinina llamada también anticuerpo anti-B. Jamás. ¿Por qué? Porque se anularían ambos. No puede haber en una persona que es del grupo sanguíneo B, en su plasma, no puede haber aglutininas anti-A. Las aglutininas o anticuerpos que están circulando en el plasma son dos, la anti-A y la anti-B. Entonces, cuando una persona tiene el aglutinógeno del tipo A en el glucocáliz de sus glóbulos rojos, siempre va a tener la aglutinina anti-B. Eso tenemos que tomar en cuenta. Cuando una persona tiene en el glucocáliz de sus glóbulos rojos el aglutinógeno de tipo B, va a tener la otra aglutinina o anticuerpo, la anti-A. ¿Qué pasa con el grupo sanguíneo O? Que hemos dicho no tiene ninguno de los dos,
el O o el 0, ahí está. No tiene ninguno de los dos antígenos, ni el A ni el B. No tiene ninguno de los dos. Entonces, ¿qué aglutininas tendrá? Las dos, la anti-A y la anti-B. ¿Qué pasará con este grupo, con el AB, que tiene los dos? Miren, el antígeno A y el antígeno B. Va a tener ambas aglutininas. La anti-A, o perdón, no va a tener ninguna aglutinina. Ni la anti-A ni la anti-B. El grupo O va a tener ambas aglutininas. La anti-A y la anti-B. El grupo AB no va a tener ni la anti-A ni la anti-B. ¿Por qué? Porque se anularía. Entonces, volvemos a hacer el ejercicio. Personas que tienen el antígeno A en la membrana de sus glóbulos rojos. ¿Qué aglutininas va a tener o anticuerpos? La anti-B. Personas que tienen en el glucocáliz de sus glóbulos rojos el antígeno B. ¿Qué aglutinina van a tener? La anti-A, siempre la otra, no la misma, la anti-A. Personas que son del grupo 0 o del grupo O, que no tienen ninguno de los dos antígenos, ¿qué aglutininas o anticuerpos van a tener? Las dos, la anti-A y la anti-B. Y que personas que tienen los dos antígenos, el antígeno A y el antígeno B, no van a tener aglutininas. Ninguna de las dos. Ni la anti-A ni la anti-B. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos una mala transfusión sanguínea? ¿Qué ocurre cuando existe un mal emparejamiento de sangre? Y se mezclan justamente aglutininas plasmáticas anti-A y anti-B con los eritrocitos que tienen, por ejemplo, la presencia de antígenos o aglutinógenos A o B. Los eritrocitos van a empezar a unirse, van a empezar a pegarse unos con otros. Se aglutinan, a eso se llama aglutinación, cuando los glóbulos rojos se empiezan a unir, a pegar, sus membranas empiezan a unirse unos con otros. Y esto se produce porque justamente las aglutininas, que habíamos dicho que son dos, la anti-A y la anti-B, tienen dos sitios de unión porque son inmunoglobulinas, entonces tienen dos sitios de unión tipo inmunoglobulina 1 y 10 sitios de unión tipo inmunoglobulina M. Entonces, estas aglutininas o anticuerpos, como les decía, son inmunoglobulinas del tipo G y del tipo M, las más abundantes. Entonces, ¿qué va a producir eso? Esos sitios de unión va a hacer que los glóbulos rojos empiecen a pegar unos con otros. Al deformarse las células, los glóbulos rojos, y al unirse unos con otros, estas células son susceptibles al ataque de los glóbulos blancos, que van a ir a fagocitar a estos glóbulos rojos, van a ir a, vamos a decir en palabras simples, van a ir a comerse a estos glóbulos rojos, los van a ir a fagocitar. Van a destruir las membranas de estas células que se han aglutinado, de estos glóbulos rojos que se han pegado, y esa hemoglobina, producto de la destrucción de estos glóbulos rojos, se libera. A ese proceso de destrucción de los eritrocitos se llama hemólisis. Y justamente eso es lo que ocurre cuando se realiza una mala transfusión sanguínea. Ahí está, habíamos dicho, el gráfico, aquí es otro gráfico. La presencia del antígeno A, mi grupo sanguíneo es A. Presencia del antígeno B, mi grupo sanguíneo es B. Presencia de los dos antígenos, ahí está, el A y el B. Acá las esferitas y acá los conos. El grupo es AB. Y miren, el grupo 0 o grupo O no tiene antígenos, ¿no? Entonces ahí estamos viendo lo que hemos visto hace rato. Entonces ahí está. Ahí está el grupo A, ¿no? El grupo B de color verde. El grupo AB tiene los dos antígenos, ahí está.
y el grupo O que no tiene antígenos. Vamos con los anticuerpos o las aglutininas. El grupo A siempre va a tener las anti-B. Estas son anti-B. El grupo B siempre va a tener las anti-A. El grupo AB, miren, no tiene ni las anti-A ni las anti-B. Y el grupo o 0 tiene las dos, anti-A y anti-B. Vamos a hablar ahora de lo que es el factor RH. El factor RH es también un antígeno. Se ha realizado un estudio y se ha determinado de que existen otros antígenos que se los ha denominado con letras mayúsculas y minúsculas. Y resulta que son 6. El antígeno C, D y E mayúscula y el antígeno C, D y E minúscula, que estamos viendo ahí. Ahí está. Antígeno C, D y E mayúscula, C, D y E minúscula. Son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Resulta que el más común de todos estos 6 es el grupo o el antígeno, perdón, del tipo D mayúscula. Se ha visto que es el que más existe en toda la población, es el más prevalente, vamos a decir. ¿Qué quiere decir prevalente? El que más vamos a encontrar. Es este antígeno D mayúscula. Entonces, se ha dicho y se ha denominado a las personas que tienen el antígeno D mayúscula, la presencia de este antígeno D mayúscula, todas las personas que tienen este antígeno D mayúscula van a ser factor RH positivo. Resulta que este antígeno es el más antigénico que los otros, que estos otros, que el C, que el E mayúscula, que el C, D y E minúscula. Este antígeno D mayúscula es el más prevalente, el más antigénico, el que más vamos a encontrar en la población, y todos los que tengan este antígeno D mayúscula van a ser factor RH positivo. Si una persona no tiene este antígeno D mayúscula y tiene cualquiera de estos otros, C, o C mayúscula, E mayúscula, C, D y E minúscula, van a ser RH negativo. Es importante conocer este factor RH porque también nos va a producir reacciones transfusionales. En este caso, ¿cuál es la diferencia? En el caso del grupo ABO que hemos estudiado hace rato, la reacción transfusional va a ser inmediata, es decir, se va a producir rápido. En cambio, la reacción al factor RH es más lenta. Se va a producir una reacción transfusional tardía, vamos a llamar. Se puede producir inclusive después de semanas, inclusive meses. En cambio, la otra es rápida. Inmediatamente hacemos la transfusión, se va a dar. Si se produce en el grupo, en el factor OAB que hemos estudiado hace rato. En cambio, en este factor RH va a haber una reacción transfusional más retardada, vamos a decir. Se dice que el 85% de las personas de raza blanca son RH positivo y apenas un 15% son RH negativo. Ahora, en diferentes estudios que se ha realizado, se ha visto que en la raza negra, por ejemplo, puede aumentar un poquito más, puede llegar a un 95% de RH positivo y apenas un 5% de RH negativo. Lo que se ha visto es que en razas que son más puras, como por ejemplo en África, la raza negra, donde generalmente la raza se ha mantenido bastante, es menos probable la presencia del RH negativo. Se reduce mucho. 95% de la población o más son RH positivo y muy poquitos son RH negativo. En otras razas que ya ha habido más, vamos a decir, si se quiere, mezcla
con otras razas ha subido un poco, ¿no? Y se habla de un 15% aproximadamente de la población que tendría RH negativo. Vamos a decir que no es común el RH negativo, poco frecuente, pero se lo puede encontrar en algunas personas y tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo la imagen de los sueros. Estos sueros son los que determinan el grupo sanguíneo. Esta práctica se va a llevar adelante la siguiente semana. Estos sueros son los que me determinan el grupo sanguíneo. Yo tengo acá este suero, ¿no? Que me determina que es el color azul, que es el de color azul, que se denomina el anti-A. El anti-B, que es el de color amarillo, y el anti-D, ahí está, mayúscula, que me determina el factor RH positivo o negativo, que es el de color transparente. Entonces, cuando yo utilizo estos tres sueros, yo voy a determinar el grupo sanguíneo de mi paciente de acuerdo a la reacción que haga la sangre con estos sueros. Ahí está, el anti-A, el anti-B y el anti-D. Estos dos, el anti-A y el anti-B, me van a determinar el grupo sanguíneo. Si es O, si es A, si es B o si es AB. Y el D, el antígeno D, me va a determinar, o el anti-D, perdón, me va a determinar que si es el factor RH positivo o RH negativo. Y aquí está la aglutinación de glóbulos rojos. Miren, para hacer la determinación del grupo sanguíneo, yo necesito 3 gotas de sangre, 3 gotitas de sangre en un portaobjetos. Pongo las 3 gotas de sangre y en cada gota de sangre yo voy a poner una gotita de suero. En la primera gota, el azul, el anti-A. En el medio, en la segunda gota, el anti-B. Y en la última gotita, el transparente, el anti-D. Ahí está. Y tengo que observar la aglutinación. ¿Qué quiere decir aglutinar? Miren cómo los glóbulos rojos se vuelven, se empiezan a unir, ahí está, se empiezan a unir y se vuelven así como masitas compactas, grupos de glóbulos rojos, grupos de eritrocitos que se han unido. Esta reacción es la que me va a determinar qué grupo sanguíneo tengo yo. ¿Cuál es mi grupo sanguíneo? Si ustedes ven, hemos dicho que la primera gota, el azul, es el anti-A, el amarillo es el anti-B y el otro es el anti-D. Ahí está, azul, amarillo, transparente, ¿no? Entonces aquí hay un video bastante cortito que voy a reproducirlo y les voy a compartir, ¿no? Ahí está. Y estamos explicando un poquito lo que es grupo sanguíneo. Ahí está.
Bien, entonces ahí estamos viendo, ¿no? El anti-D que va a ir y vamos a observar la reacción enseguida. Ahí están los sueros. Hemos puesto las gotitas. Vamos a mezclar. Siempre vamos a mezclar. Esa práctica la vamos a realizar la siguiente semana, ¿no? Vamos a determinar nuestro grupo sanguíneo. Ahí está. Estamos viendo justamente y vamos a ver la reacción. Voy a adelantar un poquito. Vamos a ver. Ahí está. Ujú. Ahí se observa bien. Ahí está. Miren la aglutinación de glóbulos rojos. Ahí está. Bien. Entonces ustedes observan ahí de que justamente la determinación del grupo sanguíneo es importantísima, ¿no? Para determinar, para saber qué tipo de sangre tenemos, es una prueba muy sencilla. 3 gotitas de sangre, podemos utilizar simplemente, como habíamos visto, el pulpejo del dedo y ya podemos realizar la prueba. No es necesario sacar sangre. Podemos usar sangre de vena, obviamente, pero también lo podemos hacer así, ¿no? Con una punción. Es una técnica sencilla, lo vamos a realizar la siguiente semana. Y vamos a hablar ahora un poco de lo que es la eritroblastosis fetal o la enfermedad hemolítica del recién nacido. Es una enfermedad que se produce en el feto y en los recién nacidos, obviamente. En la mayor parte de los casos, en la eritroblastosis fetal, la madre es RH negativo, factor RH negativo, el padre es RH positivo y el bebé hereda el RH positivo del padre. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Ustedes saben que la sangre de la madre y del feto se mezclan por la placenta. Entonces, empieza a producir la madre, que es RH negativo y el bebé RH positivo, empieza a producir una reacción, ¿no? En este caso, las aglutininas de la madre, ¿no? Las aglutininas de la madre o los anticuerpos se difunden por la placenta hasta el feto y van a producir aglutinación de los eritrocitos en el feto, en el bebé. Entonces, ¿qué va a pasar con el bebé? El bebé puede tener muchos problemas. Puede llegar a tener primero ictericia, puede padecer ictericia, porque va a haber destrucción de glóbulos rojos, va a haber aglutinación y hemólisis de glóbulos rojos, por lo tanto la ictericia va a salir y el bebé va a tener bilirrubina elevada.
La bilirrubina es un pigmento que le va a dar un color amarillo a la piel y a las mucosas y el bebé nace amarillo, nace con la piel amarilla, las mucosas amarillas. A eso se llama ictericia, coloración amarillenta de la piel y las mucosas. También puede producirse que el bebé no llegue a nacer, lo que se conoce como el óbito fetal, es decir, el bebé muere en el útero, ¿no? Y en el vientre de la madre. Y puede producirse también lo que se conoce como el kernicterus, que vamos a verlo más adelante. Entonces, generalmente hemos dicho la madre es RH negativa, el padre es RH positivo. Y se dice que esta enfermedad es más frecuente mientras más hijos tenga la madre. Es decir, el primer hijo, generalmente lo que nos dice la teoría es que no va a llegar a tener algún tipo de daño. El segundo bebé sí tiene ya probabilidades de padecer algún tipo de daño y producir o presentar signos de la eritroblastosis fetal. Y el 10% de los terceros bebés o los terceros hijos van a tener mayor porcentaje y mayor posibilidad de presentar eritroblastosis fetal, ¿no? Entonces, es muy complicada esta patología por incompatibilidad del factor RH y justamente la madre produce estos anticuerpos o aglutininas y pasan al feto, ¿no? Y van a producir que la sangre del bebé y los eritrocitos del bebé se empiecen a aglutinar y a destruir. Entonces el bebé va a nacer amarillo. También hemos dicho que pueden nacer con anemia, obviamente, porque se están destruyendo los glóbulos rojos. Y puede tener más daños, inclusive el bebé. Puede llegar a tener lo que se llama el kernicterus. El síndrome kernictérico se llama también. ¿Y en qué consiste este síndrome kernictérico? Este síndrome kernictérico se basa en que esa bilirrubina que se produce por la destrucción de los glóbulos rojos y obviamente de la hemoglobina llega al encéfalo y la barrera hematoencefálica no está desarrollada todavía en el feto, en el bebé. Por lo tanto, produce daño cerebral, puede producir daño cerebral permanente, lesión mental permanente, puede producir daño de áreas motoras en el encéfalo, por lo tanto el niño puede padecer retraso mental, problemas de psicomotricidad, problemas en el habla, en el aprendizaje. Es muy común que el bebé con eritroblastosis fetal tenga hepatomegalia y esplenomegalia. ¿Qué quiere decir hepatomegalia? El hígado grande y el vaso, esplenomegalia, el vaso grande también, este órgano, el vaso de gran tamaño. ¿Por qué? Porque no se olviden ustedes que los glóbulos rojos, ¿no? En la vida fetal se producen en el hígado y en el vaso. Y al tener anemia, este bebé, porque se están destruyendo sus glóbulos rojos, el hígado y el vaso empiezan a producir grandes cantidades de eritrocitos. Por lo tanto, el órgano aumenta de tamaño. El hígado y el vaso van a aumentar de tamaño porque están produciendo mucho glóbulo rojo para tratar de reemplazar esos glóbulos rojos que están muriendo, ¿no? Justamente por la aglutinación que está produciendo los anticuerpos de la madre hacia el feto. Y van a empezar a aparecer en el niño formas blásticas nucleadas, dice. ¿Qué quiere decir esto? Glóbulos rojos que tienen núcleo. Si ustedes recuerdan, en eritrocitos hemos dicho, ¿no? El glóbulo rojo, cómo tiene su ciclo, o perdón, su ciclo, sus etapas, ¿no? Es proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromático, reticulocito. Entonces, todo termina en blasto. Entonces, hemos dicho que el glóbulo rojo pierde su núcleo, ¿no? Pero en ese bebé que tiene eritroblastosis fetal van a empezar a aparecer glóbulos rojos inmaduros con núcleo. A eso se llaman formas blásticas nucleadas, ¿no? Por eso se llama eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido. Muy importante, vamos a preguntar en el examen. ¿Sí? Para concluir, vamos a hablar un poco de lo que son los trasplantes de tejidos y órganos. Antes de eso, el tratamiento para la eritroblastosis fetal. Se habla de que el tratamiento para esta enfermedad no es otra cosa que las transfusiones sanguíneas. Una vez que nace el bebé,
Y si hay mucho problema, para evitar el kernícterus especialmente, se hace transfusiones sanguíneas en el bebé. ¿No? Se hace transfusiones, el bebé es factor RH positivo, se le empieza a hacer pequeñas transfusiones de sangre de factor RH negativo hasta que más o menos regularice el bebé y vayan desapareciendo los anticuerpos de la madre, del niño, y es así que se realiza este tipo de tratamientos, ¿no? Obviamente también se realiza tratamientos para la ictericia, ¿no? Por ejemplo, exponer al bebé a la luz, al sol. Eso le va a ayudar a que la piel vaya adquiriendo su color normal, vaya perdiendo ese color amarillo. Vamos a hablar un poco de lo que son trasplantes de tejidos y órganos. Estos antígenos diferentes de los eritrocitos que provocan reacciones transfusionales también se encuentran presentes en otras células del cuerpo. Y cada tejido corporal justamente tiene un complemento adicional propio de antígenos. Y vamos a decir que cualquier célula extraña, ya que sea trasplantada en el cuerpo de un receptor, puede producir reacciones inmunitarias. Entonces, la mayoría de los receptores no pueden resistir la invasión de células extrañas, igual que no puede resistir la invasión de bacterias o eritrocitos extraños. Entonces, no nos vamos a sorprender, por ejemplo, nosotros como odontólogos, alguna vez vamos a realizar en la parte de periodoncia, por ejemplo, lo que son los injertos de encía, que muchas veces pueden llegar a fracasar. No, obviamente, inclusive se toma de la misma persona, es decir, nos retiran parte de la encía de una zona de la boca y no las ponen en otra zona de la cavidad bucal. Así siendo de la misma persona, puede llegar a haber un fracaso en lo que son los injertos. Peor aún si se trata de el tejido o las células de otra persona o el órgano de otra persona. Entonces es importante aquí señalar a qué se le llama autoinjerto. Un trasplante de un tejido o de un órgano completo de una parte del mismo animal a otra parte, pero en la misma persona o animal, se llama autoinjerto. Autos a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Si sacan el ejemplo que hemos puesto hace rato, un pedazo de encía de la parte posterior, digamos, de la tuberosidad del maxilar superior y lo llevan a la parte anterior de mi cavidad bucal, donde los incisivos. Autoinjerto. Están sacando una parte de mi misma encía y la están llevando a otra zona. Injerto, autoinjerto de piel, por ejemplo. Me sacan un pedazo de piel de una zona y la llevan a otra. Autoinjerto. Cuando tenemos un gemelo idéntico a otro y hacemos en ese caso un trasplante de un gemelo idéntico a otro gemelo, se llama isoinjerto. Isoinjerto, cuando son dos gemelos idénticos, le sacamos a uno una parte, por ejemplo, de piel y llevamos a su gemelo idéntico, le llamamos isoinjerto. ¿Qué pasa si es de un ser humano a otro? Es decir, no son hermanos, no son gemelos idénticos, pero son dos seres humanos o dos animales de la misma especie, dos perros, por ejemplo. Sacamos un pedazo de piel de un ser humano y llevamos al de otro ser humano. Se llama aloinjerto. ¿Qué pasa si sacamos de un animal y le ponemos a un ser humano? O de un animal de una especie a otro animal de otra especie. Se denomina seno-injerto. ¿Cuándo es más frecuente el rechazo? Cuando hablamos de tejidos que no son propios. En el autoinjerto hay menos probabilidades de que rechace, pero hay una posibilidad de que haya fracaso, que rechace el injerto. Si es de mi gemelo idéntico, un poquito más de probabilidades que haya rechazo, pero no tanto. Pero ¿qué pasa si es, por ejemplo, de un animal a un ser humano?
muchas más probabilidades de que haya un rechazo del organismo. El tratamiento o cómo podemos evitar que haya rechazos a los injertos, tenemos que atacar al sistema inmunitario o al sistema de defensa del organismo. Tenemos que actuar a nivel del sistema inmunitario y tenemos que actuar a nivel de la inmunosupresión, vamos a llamar. Supresión del sistema inmunitario. Vamos a suprimir ese sistema inmunitario para que no haya rechazo. Y los que más van a actuar contra las células que se injertan son los linfocitos T, que los hemos estudiado la anterior semana. Los linfocitos T van a atacar a todo lo que son injertos, tejidos extraños. Van a empezar a eliminar, ¿no? Y en este caso los linfocitos T citotóxicos van a actuar los linfocitos T colaboradores, pero ahí los citotóxicos van a empezar a destruir todas las células, ¿no? Que no son propias, que nuestro organismo no las reconoce, las rechaza. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que haya una aceptación a un injerto, a un trasplante? Vamos a decir que tenemos que actuar a nivel de sistema inmunitario. Vamos a inmunosuprimir. Y para eso se pueden usar, por ejemplo, hormonas, glucocorticoides, ¿no? Que justamente fármacos que tienen los famosos corticoides, que son fármacos que actúan como estas hormonas que se producen en la glándula o en la corteza suprarrenal y justamente van a inhibir lo que son los genes, van a actuar a nivel de las citocinas, de las interleucinas, ¿no? Y como en este caso vamos a producir una inmunosupresión, va a haber una mayor aceptación al injerto. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es inmunosuprimir. Se puede usar también algunos otros fármacos, ¿no? En su libro están las ciclosporinas, por ejemplo, para producir una inmunosupresión y para garantizar que nuestro organismo no rechace esos injertos, esos trasplantes. Pero de que va a haber ese tipo de reacción, obviamente va a haber, porque va a actuar ahí nuestro sistema inmunitario rechazando cualquier elemento extraño que vaya a ingresar a nuestro organismo, ¿sí? Bueno, les agradezco mucho su atención. Espero que la clase haya sido de su agrado. Espero que el video les haya podido absolver algunas dudas. Sin embargo, esta práctica la vamos a realizar la siguiente semana y van a poder también ustedes realizar la experiencia de determinar su grupo sanguíneo. Que tengan una excelente semana y hasta una nueva oportunidad. Que tengan muy buenas tardes y muy buena semana. Hasta luego y bendiciones a todos.